cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hoy entramos a la tercera sección grande de esta carta. La primera parte que nosotros vimos fue Jesucristo es la última, la más perfecta y completa revelación de Dios para el hombre. Hebreos 1 hasta el 4:13. La segunda parte, Jesucristo es el gran sumo sacerdote, único, perfecto y completo para el hombre. En tercer lugar, hoy, hermanos, vamos a comenzar un estudio que algunos lo unen con el anterior y lo ponen como una sola sección. Pero al estar estudiando, el Espíritu Santo nos ha iluminado para ver que el énfasis en estos dos capítulos es en el sacrificio. En los capítulos anteriores es en el sacerdocio, aunque era unido, pero eran dos cosas diferentes. Una cosa era el sacerdote, otra cosa era el sacrificio, el animalito que se presentaba. Aquí el énfasis en estos dos capítulos es en ese sacrificio. Así es que hoy vamos a comenzar. Quiero invitarles que abran sus Biblias. Hebreos capítulo 9 y 10. Vamos a orar así con nuestras Biblias abiertas, hermanos. Y además de orar, quiero pedirles que pidamos al Señor no solamente por el estudio de hoy, sino también por aquellos hermanos que están pasando por necesidad y pruebas difíciles. Padre querido, gracias por esta noche, por este hermoso privilegio que tú nos das de estar juntos aquí. Señor, reconocemos que tú eres soberano en el cielo y en la tierra. Eres el Rey del universo. Y esta noche ofrendamos nuestras vidas a ti también, así como Cristo dio su vida en sacrificio por nosotros. Hoy también nosotros nos presentamos en sacrificio vivo, santo y agradable para ti. Padre, gracias por la vida de cada uno de tus hijos. Bendice tu pueblo, Señor. Fortalece nuestras vidas espirituales. Levántanos en victoria, Padre, y ayúdanos a caminar contigo como tú quieres que lo hagamos. Señor, danos un corazón obediente. Vuelve nuestro corazón hacia ti. Padre, quita el desánimo, la frialdad, la indiferencia, la apatía, la carnalidad, el materialismo, cualquier cosa que quiera capturar nuestro corazón. Límpialo, Señor. Padre, tú dices, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entregamos nuestro corazón a ti. Enséñanos a amarte con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Padre, bendícenos con tu palabra hoy. Pedimos que tú nos hables a través de ese poderoso y santo Espíritu que vive en nosotros. Ilumina nuestra mente y corazón y ayúdanos, Señor, a encaminar nuestra vida de acuerdo a tu palabra. Bendice tu pueblo, fortalece su vida espiritual. Te pido, Padre, que tú edifiques la vida de cada uno de tus hijos. El Señor Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Señor, esta iglesia es tuya. Esta iglesia no es mía, no es de los diáconos, no es de los ancianos. Esta iglesia, Señor, no es de nadie, es de Cristo. Somos los redimidos por la sangre del Cordero y te pertenecemos a ti. Padre, edifica la vida de tu pueblo, que podamos crecer, que podamos desarrollar nuestra vida espiritual, llegar a la madurez. Padre, gracias por esta noche. Padre, ayúdanos a confiar en ti, a descansar en tus brazos de amor, en cualquier prueba, problema, situación adversa, difícil, incierta. Ayúdanos a confiar en ti. Quita la preocupación y la angustia y ayúdanos a descansar en tus brazos de amor. Ponemos este tiempo en tus manos y pedimos que tú nos hables a través de tu poderosísima palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Dijimos que estamos hoy comenzando la tercera parte de la carta a los hebreos. Jesucristo es el perfecto, completo y único sacrificio de Dios para el hombre. Esa es esta sección.
Comienza en el capítulo 9, verso 1 de Hebreos y termina en el capítulo 10, verso 39. Lo repito, Jesucristo es el más perfecto o es el perfecto, único y completo sacrificio de Dios para el hombre. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando. Así es que vamos a leer la palabra de Dios. Quiero invitarte al capítulo 9. Comencemos con los primeros versículos para que ustedes miren de qué trata este pasaje. Ahora bien, estoy leyendo Hebreos 9:1. Aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Cuando habla de el primer pacto, siempre habla aquí en la carta a los hebreos, hermanos, del pacto mosaico, de la ley, comparado con el nuevo pacto. Y dice, Hebreos 9:2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte, el lugar santo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solamente en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, y por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. Hasta ahí vamos a leer ahora. Como ustedes pueden ver, comienza el escritor de esta carta describiendo todo lo que era el culto o todo ese aparato religioso que había en el pacto mosaico. Hermanos, todo lo que va a hablar aquí en estos dos capítulos está enfocado en lo que el sacerdote hacía en el tabernáculo cuando ofrecía los animales, los sacrificios y su sangre para el perdón de los pecados. Por eso dice que el tabernáculo tenía primero el lugar santo y al fondo el lugar santísimo. Y a ese lugar santísimo, que era donde estaba el arca del pacto y el propiciatorio, nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote una vez al año.
Ahora, ¿qué es lo que va a describir aquí? Lo que va a describir en todos estos dos capítulos es la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo. Va a enfocarse en la necesidad de que Jesucristo muriera por nosotros. La pregunta es, ¿por qué el Señor Jesucristo necesitó morir por nosotros? Bueno, el problema serio, mire, que tiene todo ser humano, es el pecado. Aquí se habla mucho de corrupción, de violencia, de robo, de adulterio, de tantos otros pecados. Pero el problema que tiene el ser humano es el pecado que está aquí en el corazón del hombre. Ese es el problema más grave. Mire, aquí el problema no es tanto la salud, no es el coronavirus, no es la corrupción. El problema aquí no es la educación. El problema de este país y del mundo entero, de todos los seres humanos, es el pecado. ¿Y qué es el pecado? Es todo lo que nosotros pensamos, hacemos, sentimos, deseamos, que ofende la santidad de Dios. Es la violación de los principios divinos, de las leyes divinas. El pecado es todo aquello que pisotea la santidad de Dios. No importa si es solo aquí en la mente, pero si ofende la santidad de Dios, eso se llama pecado. Y el pecado, hermanos, tiene 4 características que quiero describir rápidamente. Número 1, el pecado es general. Todos los seres humanos estamos contaminados con el pecado. Leeré para ustedes algunos versículos y el primero es Romanos 3:10, que ustedes lo conocen bastante bien. Mire cómo está escrito. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. La palabra justo quiere decir alguien impecable, alguien recto, cuya vida no tenga ninguna mancha. No hay ni uno, ¿ok? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La contaminación es general. Versículo 23, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que no hay ser humano que no peque. No existe en el universo, ni lo existirá jamás. El único ser humano que vino a este mundo como hombre y murió fue Jesús, y él sí nunca pecó. De ahí todos somos pecadores. Mi amigo, tú que me estás escuchando, tú has ofendido a Dios con tus pecados. Romanos 5:12, mira lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, en el mundo es toda la humanidad. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese es el primer problema del pecado. Que nadie puede decir yo no soy pecador. Segundo problema, el pecado nos separa eternamente de Dios. Mira lo que dice Romanos 6:23. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y aquí la muerte, hermano, no está hablando de la muerte física, de cuando yo me vaya a morir. Está hablando de que el hombre está separado eternamente de Dios. El hombre no tiene ningún tipo de comunicación con Dios. Puede ser que a ti te hayan engañado, que tú seas religioso y que tú digas que eres bueno y que tú platicas con Dios y que Dios te ama. Puedes decir lo que tú quieras. El hombre que no ha recibido a Cristo está separado de Dios eternamente. Cuando Dios creó al hombre en Génesis capítulo 2, le dijo, de todos los árboles del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Y el hombre, mis hermanos, comió de ese árbol y ustedes se dan cuenta que el hombre siguió viviendo. Él no murió. De hecho, Adán vivió 950 años. Ahora, ¿cuál es el punto, mis hermanos? Él murió espiritualmente, quedó separado de Dios. El hombre vive completamente separado de Dios. Hay un versículo más que quisiera leer para ti, se encuentra en Segunda Tesalonicenses. Dice la palabra de Dios así en el capítulo 1, verso 9. Segunda Tesalonicenses 1:9. Yo quiero que mires conmigo lo que dice la palabra de Dios. Esta cuestión no es de que es que yo soy bueno, es que yo no soy asesino, ni violador, ni estafador, ni nada de no. No. Cualquier pecadito, por muy pequeño que sea, es pecado. Y dice así, Segunda de Tesalonicenses 1:9. Dice, voy a leer desde el versículo número 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste, aquí está hablando de la venida de Jesús, el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Un día Cristo va a regresar. Y mira cómo dice el verso 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, o sea, todas las personas que no han recibido a Cristo y que no lo van a recibir, dice, esos quiere decir los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. Esto es triste, mi amigo. Amigo, si no has recibido a Cristo, esto es la descripción de tu vida eterna, separado de Dios. Pero hay un tercer problema con el pecado. El pecado no solamente dice, bueno, si voy a estar separado de Dios. No, el pecado lleva al hombre a la condenación eterna, al infierno de fuego. Ese es grave, mi amigo. Mira lo que te estamos diciendo. Debes de prestarle toda la atención, por favor, porque esto no es una broma, esto no es un juego. El pecado, uno, es para todos los hombres, todos pecaron. Segundo, nos separa de Dios eternamente. Tercero, lleva al hombre a la condenación eterna. Mira conmigo algunos pasajes, como por ejemplo Mateo capítulo 10. Dice la palabra del Señor así en el versículo número 28. Dice Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo. Mira lo que dice Jesús. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Hay gente que tiene miedo a la muerte, dice el Señor. No tengan miedo de esos sicarios y de esa gente. Y dice, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El infierno habla de un lugar de tormento. Dice la palabra en Mateo 25:41. Mira lo que dice Mateo 25:41. La palabra del Señor dice así. Leo para ti. Entonces dirá también a los de la izquierda, a aquellos que nunca quisieron entregarle su corazón a Cristo, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hay un fuego eterno y la Biblia termina en el libro de Apocalipsis con esta advertencia, con esta enseñanza. ¿Qué dice la palabra de Dios? Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay un lago de fuego, hay un infierno. Y allí va a ir el hombre sin Cristo. Las personas que deciden rechazar a Cristo, no recibirlo como su Salvador por medio de la fe, van a pagarlo en el infierno. Y cuarto lugar, número 1,
El pecado contamina a todo el ser humano, toda la persona integralmente y a toda la humanidad. Segundo, el pecado nos separa de Dios. Tercero, el pecado lleva al hombre al infierno. Y en cuarto lugar, hay una incapacidad del hombre para poder lograr el perdón de sus pecados por esfuerzos propios. Yo no puedo pagarle a Dios para que Él me perdone mis pecados. Yo no puedo, no tengo esa capacidad. Tú no tienes esa capacidad. Jeremías 2:22, mira cómo dice desde el Antiguo Testamento. Ve conmigo al Antiguo Testamento, al libro de Jeremías, capítulo 2 y versículo 22. Mira cómo dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Hagas lo que hagas, dice. Aunque te laves con lejía y te trates de purificar. Y aquí eso quiere decir, puede ser que tú quieras o pienses que Dios va a perdonar tus pecados porque eres buena persona, o porque tú tienes una religión, o porque tú te bautizaste, o porque le das dinero a los pobres. Mi amigo, nada de eso te va a llevar al cielo. No puedes. Efesios 2:8 y 9. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo o un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que no, el pecado es serio. Y yo, y tú, y nadie tiene la capacidad de librarse del pecado. Por tanto, entonces nosotros necesitábamos este Salvador que dio su vida. Fue un sacrificio que hizo por nosotros. Fue un sacrificio. Y antes de hablar de este pasaje en sí, y ahorita estoy dando una introducción a todo este tema que vamos a desarrollar, yo creo que entre el viernes y el domingo vamos a terminar estos dos capítulos. Tienen un contenido extraordinario. Quiero decirles, hermanos, que este concepto, como ustedes pudieron leer conmigo allá en el libro de Hebreos 9, viene desde el Antiguo Testamento. Y yo quiero hacer ahorita, por favor, una aclaración. Quiero dejar esto bien claro. Hermanos, la salvación de todos los seres humanos, desde Adán hasta este día, es por la gracia de Dios y por la fe. No hay otra forma. Nadie fue salvo en el Antiguo Testamento por guardar la ley. La ley no salva a nadie. Si yo no recibo a Cristo, no pongo en él mi fe, pero yo tengo una religión y cumplo toda la parafernalia de esta religión, eso es querer ganar el cielo por obras. Y eso no se puede, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Abraham, y ahí ustedes lo pueden leer eso en el libro de Romanos, en el capítulo 4. Dice que Abraham fue salvo por fe. Creyó pues Abraham y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que salvó a Abraham? La fe, la gracia de Dios. ¿Qué fue lo que salvó a David? Fue la fe y la gracia de Dios. Y Pablo lo cita en el Salmo número 32, cuando David, confesando sus pecados y conociendo a Cristo y conociendo a Dios, entregándole su vida, dice: bienaventurado, feliz, aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué dice el texto? Feliz el hombre que Dios ha perdonado. Pero eso es un perdón a través de la fe. Entonces, mis hermanos, nadie puede lograr el perdón de Dios por medio de obras, ni por guardar la ley, ni por bautizarse, ni por... Hay gente que cree que porque anda vestidos especiales y que le arrastran hasta allá abajo y se cubre todo y que por eso ya están ganándose la salvación. No. Hay gente que cree que si no se corta el pelo y que si no usa aretes y no se pinta, que eso no, por favor.
Nadie puede obtener la salvación por medio de obras. La salvación es única y exclusivamente por gracia. La salvación, mis queridos hermanos, es un regalo de nuestro Dios. Nadie puede salvarse de otra forma que no sea la gracia de Dios, y el único medio en cuanto a la salvación es la fe. No hay otra forma. Solo por la fe. Toda la gente del Antiguo Testamento, Abraham, Enoc, Noé, y ahí Moisés, y ahí les puedo mencionar a todos: Jeremías, Isaías, Joel, Amós, Elías. Ahí les puedo mencionar, hermanos, a todos los santos del Antiguo Testamento. Todos ellos van a ir al cielo por la fe. Por la fe. Ahora, cuando Dios le dio la ley al pueblo, entonces el pueblo de Dios, que había puesto su fe en Dios, obedecía la ley como testimonio de su fe en Dios, como testimonio de su entrega a Dios. ¿Por qué? Porque de esa forma ellos demostraban su fe en Dios. Y no había otra forma de hacerlo. No existía otra forma de hacerlo. Y por eso, por ejemplo, el apóstol Pablo aquí dice, y lo dice de una forma bien clara, en el capítulo 11 de Romanos, la palabra de Dios dice, versículo número 28, así que en cuanto al evangelio son enemigos. Y mire, los judíos que rechazan el evangelio y que rechazan la fe no pueden ser salvos, aunque sean judíos, aunque sean hebreos. No importa que sean descendientes de Abraham, pero eso no los va a llevar al cielo. Un día Jesucristo vino a platicar o Nicodemo vino a platicar con Jesús en Juan 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice, había un hombre, era hombre. Segundo, fariseo, era un religiosísimo de su tiempo. Era un hombre que cuidaba cada detalle de la ley de Dios. Esos eran los fariseos. ¿Ah? ¿Y qué dice? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Mire, no, los fariseos no solamente eran hombres religiosos, sino que tenían una conducta moral extraordinaria, y eran judíos del pueblo escogido de Dios. Y ahora, ¿cuál es el punto? El punto es, mi querido hermano, que dice la Escritura que Jesús le dijo en Juan 3:3, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y claro, Nicodemo se asusta. ¿Y por qué se asusta Nicodemo? Porque él cree que él es miembro del reino de Dios. Porque es judío, porque sabe el Antiguo Testamento, porque es buena persona, porque guarda la ley. Jesús le dice, no, tú no eres miembro del reino de Dios. Y Nicodemo ni tan siquiera le entiende el concepto. Y en el capítulo 3, verso 5, se lo recalca y le dice, te es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu. Y la pregunta es, ¿y qué es eso de nuevo nacimiento? Y Jesús se lo va a explicar, ¿sabe a dónde? En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es nacer de nuevo, es creer en Cristo, es recibirle como su Salvador personal, y ahí usted obtiene un nuevo nacimiento por medio de la fe. ¿Qué dice aquí? En cuanto al evangelio, son enemigos los judíos, y si son enemigos, no pueden ser salvos. No pueden ser salvos. Ahora, ¿cuál es el punto? Versículo 33. Oh, profundidades de la riqueza y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. ¿Por qué? Y mira estas preguntas. ¿Quién entendió la mente del Señor? Nadie. ¿Y quién fue su consejero? Nadie. Y el verso 35, subráyelo, por favor. Mire cómo dice. ¿O quién le dio a él primero para que después le sea recompensado? O sea, yo le puedo dar algo a Dios para después exigirle. O sea, yo puedo portarme bien para después decirle, mira Dios, yo me porté bien y tú estás obligado ahora a perdonarme. Dice, no, versículo número 35.
¿Quién le dio a él primero para que después le sea recompensado? Absolutamente nadie. Entonces, querido hermano, la salvación siempre, por favor, no se equivoque, no ande usted equivocado, siempre fue por la gracia de Dios y el único medio fue la fe. Eso es la salvación. En toda la historia de la humanidad, en toda la historia de la humanidad, nadie pudo haber sido salvo de otra forma que no sea la gracia de Dios, y el medio de la salvación es la fe. Ahora, como ustedes pudieron leer conmigo ahí en el libro de Hebreos capítulo 9, en el Antiguo Testamento Dios estableció, mis hermanos, para esta gente de fe, para esta gente dedicada a Él, todo un aparato de perdón que simbolizaba el perdón. Y por eso Él lo estableció. Y todo lo que Él estableció allá, mira cómo lo dice aquí en el libro de Hebreos 9. Por favor, vaya conmigo. Dice la palabra del Señor así. Versículo número 9. Mire conmigo Hebreos 9:9, por favor. Dice Hebreos 9:9. Lo cual, ¿a qué se refiere a lo cual? A todo ese aparato del templo, del lugar santo, del lugar santísimo, de los sacerdotes, de los sacrificios, de esos animalitos que se presentaban. Toda esa parafernalia que había impuesto ahí Dios a través de Moisés a la nación de Israel. Todo eso, versículo 9 dice, es símbolo para el tiempo presente. Eso es símbolo solamente, y el escritor de la carta ya había dicho que era una sombra nada más. Era una sombra. Ahora, los sacrificios en el Antiguo Testamento, hubo millones de sacrificios en el Antiguo Testamento. La gente ofrecía y ofrecía y ofrecía sacrificios. Ahora, yo quiero decirte una cosa. Todos esos sacrificios, podemos hablar desde el primer sacrificio. ¿Recuerdas cuál fue el primer sacrificio? Fue el que Dios mismo hizo. ¿Y dónde lo hizo? En el huerto del Edén. Dice que cuando el hombre y la mujer pecaron, Dios llegó al huerto. Eso está en el libro de Génesis 3. Mira dónde empieza esto. Génesis 3. ¿Y qué dice la escritura? Que Dios le dijo, hombre, ¿dónde estás tú? Y el hombre le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le pregunta, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y el hombre le dice, la mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Y ahí sigue la plática y vienen las maldiciones para el hombre, para la mujer, para la serpiente, para la tierra, para todo, por causa del pecado. Y dice que el hombre se había cosido hojas de higuera y se las puso para cubrir su desnudez. Lo primero que el hombre se da cuenta es que está desnudo, porque el pecado nos pone a expensas de todo. Y ahora, ¿cuál es el punto? Y dice que vino Dios y tomó un cordero y Dios, lo mató. ¿Y sabes qué hizo Dios con ese cordero? Tomó la sangre y él mismo se la presentó, pero hay algo más. Tomó la piel del cordero y cubrió a Adán y cubrió a Eva. ¿Te das cuenta? Los cubrió, porque el pecado nos desnuda. El pecado nos hace vergonzosos, nos hace seres despreciables y necesitamos cubrirnos. Y por eso es que Cristo derramó su sangre y con ello nos limpia de todo pecado. Nos limpia. Ahora no solo nos cubre, nos limpia. Y ese es un concepto que está muy popularizado, aunque no está muy claro en la Escritura. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Desde ese sacrificio de Génesis 3, donde Dios cubrió a este hombre, a esta mujer, con la piel de ese cordero, hasta el último que fue presentado en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, todos apuntan a Cristo, a la obra de Cristo.
El Cordero de la Pascua en el libro de Éxodo 12 apunta a Cristo. ¿Te acuerdas? Esa noche dice que el ángel de la muerte pasó por Egipto, pero Dios les había dicho, maten un cordero, tomen la sangre y pinten las puertas de su casa. Y cuando a medianoche pase el ángel de la muerte y mire la sangre, el ángel va a pasar porque se da cuenta de que allá dentro de esa casa alguien ya murió por esa familia. ¿Quién había muerto? El Cordero de la Pascua. Y ese Cordero muerto por esa familia apunta a Cristo muriendo en la cruz por nosotros. Quiero decirte esto. Cada hebreo, judío, que traía un corderito, una ovejita, una vaca, cualquier animalito, incluso una paloma o un palomino, dice que lo traía porque había pecado. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo Dios va a perdonar mis pecados? Entonces traía este corderito al sacerdote y el sacerdote intercedía por él. ¿Cómo lo hacía? Mataba el corderito. Entonces ese cordero daba la vida por ese judío. Lo sustituía. El cordero que mató a Abraham allá en el libro de Génesis, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, ese cordero sustituyó a Isaac. Todos los corderos que murieron en sacrificio apuntaban a Cristo muriendo en la cruz por nuestros pecados. Entonces, hermanos, los sacrificios del Antiguo Testamento, la ley los exigía. ¿Y por qué los exigía? Como un símbolo del perdón. La ley exigía los sacrificios del Antiguo Testamento por causa del pecado del pueblo, un pueblo quebrantado, un pueblo arrepentido. Y es más, te voy a decir, habían pecados que no se podía presentar sacrificios. No se podía, porque estaba decretado que, por ejemplo, el asesino lo tenían que matar. Mira, hay un pasaje, yo quiero que vayas conmigo al libro de al libro de Salmo 51. Cuando David está siendo confrontado con su pecado. Salmo número 51. Mira conmigo, por favor. Salmo 51. Mira cómo se encabeza este salmo. Dice, antes del versículo 1 dice, al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él el profeta Natán. David pecó, adulteró con la mujer de uno de sus soldados más valientes y leales que tenía, piadoso. Luego lo mandó a matar, fue el autor intelectual de esa muerte. Y luego, ¿qué dice? Le quitó la mujer y se quedó con ella. Y Dios dice, se desagradó con lo que hizo David. Vino el profeta Natán, lo confronta. ¿Sabe lo que merecía David? Por su adulterio, muerte. Y por el asesinato de Urías Eteo, muerte. Entonces, miren lo que dice aquí el versículo 15. Cuando David confiesa su pecado, Salmo 51:15. Mire cómo dice. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. O sea, David dice, Señor, yo quiero adorarte, alabarte, exaltarte. ¿Y por qué, hermano? Versículo 16. Porque no quiere sacrificio que yo lo daría. ¿Entienden? David dice, Señor, si yo voy a seguir vivo, es por tu gracia, tu amor y tu perdón. Pero según la ley, este pecado o estos pecados que yo cometí, no tengo que presentar sacrificio. Yo tendría que morir, dice David. Por eso dice, versículo 16, 51:16, porque no quiere sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Y realmente, mis hermanos, este es un reflejo de la gracia de Dios. Dios perdonó al rey David por gracia. ¿Por qué me perdonó a mí? Por gracia. ¿Por qué te perdonó a ti? Por gracia. ¿Y por qué te quiere perdonar a ti que no has recibido el perdón? Por gracia.
Todos merecemos la muerte y la condenación eterna. Ahora, ¿qué dice David? Señor, yo he cometido pecados que ni tan siquiera presentándote un toro, un cordero, una oveja o lo que sea, tú me perdonarías, porque esos pecados, según la ley, tenía que morir. El adulterio y el asesinato eran condenados con la muerte. No podían ofrecer ningún holocausto ni sacrificio. Aquí lo dice David. Versículo número 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón arrepentido que en fe se acerca a Dios y le pide perdón por sus pecados. Dice, a ese no lo vas a despreciar. Por eso yo digo que el Salmo 51 debe ir primero y después el Salmo 32. Aquí pusieron el 32 antes y el 51 después. ¿Por qué? Porque en el Salmo 32 David expresa su gozo por ese perdón. Y por eso el Salmo 32 comienza diciendo, bienaventurado el hombre que Dios no culpa de iniquidad. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre que Dios no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Dice David, feliz el hombre que Dios ha perdonado. Pero ¿dónde está la confesión? En el Salmo 51. El Salmo 32 es después, donde él experimenta el gozo del perdón. Ahora, hermanos, estos sacrificios, como les digo, se establecieron y la ley los exigía como una demostración de fe y de arrepentimiento por el pecado cometido. Ese era todo el propósito de estos sacrificios. Era, traigo este animalito porque estoy arrepentido, quiero pedirle perdón a Dios y este animalito morirá por mí, pagando por mi pecado. ¿Y qué pasó? Eso apuntaba a Cristo muriendo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y eso ustedes lo pueden leer. Ahora, si quieren, vayan conmigo. Levítico 4. Mire conmigo el libro de Levítico, capítulo 4. Dice así, voy a leer para ustedes rápidamente, versículo número 27. Levítico 4:27. Dice así, si alguna persona del pueblo pecare por yerro haciendo algo en contra de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado, versículo 28, estoy leyendo Levítico 4:28, dice, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego el sacerdote, entonces todo esto entraba en todo este culto, entraba siempre el sacerdote y el animalito. El sacerdote era el que intercedía trayendo la sangre y pidiendo perdón por este judío. Y el animalito era el que moría por este judío que había pecado. Vaya conmigo al capítulo 16. Levítico capítulo 16. Mire conmigo, por favor. Solamente a través de esto se podía obtener el perdón, pero venía como un acto de fe. ¿Okay? Yo creo que he ofendido a Dios, voy a pedirle perdón por mi pecado. Y yo creo que Dios me perdona. Mira el Levítico capítulo 16, dice así el versículo número 16. Levítico 16:16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. El santuario aquí es el lugar santo, el templo donde estaba la gloria de Dios, ofendido Dios por el pecado del pueblo. Dice así, como con un animalito, matando un animalito. Purificarás el santuario, Levítico 16:16, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma forma hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside en medio de ellos, entre ellos en medio de sus impurezas. Mira el versículo 21, dice, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniendo así sobre la cabeza del macho cabrío
y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Versículo número 30 dice, porque en este día se hará expiación. La palabra expiación es perdón para vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Verso 33 dice, y hará la expiación el sumo sacerdote el día de expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. ¿Qué tenía que hacer? Traer un sacrificio, un animalito, matarlo y llevar la sangre hasta el lugar santísimo, y Dios perdonaba los pecados del pueblo. Estos sacrificios, hermanos, tenían algunas características. Primero, los sacrificios debían de ser realizados en el templo y por los sumos sacerdotes. No se podían hacer ahí en la casa, no se podía hacer en otro, no, ahí en el templo tenía que ser. Como ustedes leyeron aquí en el libro de Levítico 16, es en el tabernáculo de reunión. ¿Y sabe por qué se le llama el tabernáculo de reunión? Porque ahí se reunía el pueblo con su Dios. Número 2, los sacrificios presentados eran en sustitución por el pecador. Cuando venía el hebreo con este cordero, oveja, paloma, lo que sea, era porque este animalito iba a morir por él, por su pecado. O sea, se dan cuenta, alguien tenía que pagar por ese pecado. Y estos animalitos inocentes, perfectos, ellos pagaban por ese pecado. En tercer lugar, los sacrificios debían de cumplir todos los requerimientos del Antiguo Testamento. Todos. Sin falta alguna. En otras palabras, tenían que ser sin defectos, puros, limpios, tenían que traerlos al tabernáculo y tenían que hacer todo. Y en cuarto lugar, esos animalitos debían morir. Debían morir. Ahora, ¿cuál fue el problema, mis hermanos? El problema fue que este pueblo se fue contaminando. Y al final quedaron solo con el rito. Y aquí quiero detenerme un poquito, hermanos, porque yo quiero que miremos lo que dice la Escritura. Esto se fue convirtiendo como en una rutina meramente legalista, una rutina sin sentido. Perdieron su fe, se volvieron idólatras, se volvieron paganos, se volvieron con vidas miserables. Y los profetas del Antiguo Testamento con mucha vehemencia tienen que atacar fuertemente toda esta hipocresía religiosa, toda. Y el Señor entonces comenzó a rechazar esto. ¿Por qué? Porque no es solamente, hermanos, un aparato religioso. Y en esto, por favor, hermanos, preste atención. Mire, los judíos venían con sus ovejitas y ahí estaban llevando aquellos y trayendo sus diezmos y sus ofrendas y sus libaciones y aceite y todo al templo, y estaban cumpliendo con los ritos. Miremos algunos pasajes. Busque conmigo primer libro de Samuel 15:22. Primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 22. Aquí tenemos al profeta Samuel confrontando al rey Saúl por su pecado. Y dice así, primero Samuel 15:22. Dice, y Samuel dijo, mire, esta es una pregunta. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Samuel le hace una pregunta clave a Saúl. ¿Tú crees, le dice, que Dios se complace en holocaustos cuando tu corazón no es recto delante de Dios, cuando eres un hombre rebelde, cuando eres un hombre duro de corazón, un hombre impío, un hombre incrédulo? Y dice el versículo 22, ciertamente, ya les he dicho, esta palabra quiere decir sin ningún lugar a dudas, es un adverbio de modo, y dice, sin ningún lugar a dudas, el obedecer
Mire, el tener un corazón recto para con Dios, el amar a Dios, el estar sujeto a Dios, el proclamarlo como verdadero Rey, amo, dueño y Señor de nuestra vida y caminar en su palabra, es mejor que los sacrificios. Y prestar atención a la palabra de Dios es mejor que la grosura de los carneros. ¿Qué pasó, hermano? El judío se quedó con todo el ritual. Mira, hay un pasaje que lo miramos ahí en el libro de Juan al final, cuando están matando a Jesús, los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, que llevaron a Jesús a la cruz del Calvario. Y dice, y trajeron a Jesús a Pilato, pero ¿qué se celebraba esa noche? Se celebraba la Pascua. Y dice, y no entraron al pretorio por no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¿Se da cuenta? Tienen un corazón negro, lleno de odio, lleno de rencor, odiando a Jesús, planificando el asesinato de Jesús, pero ellos quieren celebrar la Pascua. Es un rito sin corazón. Hermano, por favor, Dios quiere tu obediencia, tu pasión, tu amor. Dios no está interesado en nuestros ritos. No estoy diciendo que el rito es malo, pero cuando se queda solo en rito, eso es un gran pecado y una abominación delante de Dios. Mire conmigo, por favor, la palabra de Dios en el libro de Miqueas. Miqueas, por favor, hermano. Busque conmigo la palabra de Dios en Miqueas, en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores. Ahí en medio de esos libritos chiquitos, por ahí está. Mire lo que dice Miqueas, capítulo 6, versículo número 6. Dice así, se lo leo. Miqueas 6:6. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? Buena pregunta, buena pregunta. ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Buenas preguntas. Hombre, versículo clave, Miqueas 6:8. Él te ha declarado, Dios, lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dice, todo ese aparato religioso, Dios lo detesta cuando mi corazón no es recto delante de Dios. Hay gente que va a la iglesia, allá está, no importa la religión que sea, puede ser evangélico, pentecostal, católico, mormón, testigo de Jehová, adventista, lo que sea. Pero allá está en la iglesia, mire, hasta una aureola se le mira en la cabeza. Pero cuando sale, se quita la aureola y se pone los cuernos. Y es un demonio. Gente que anda en adulterio, gente que anda en borrachera, gente que se esconde para hacer todo tipo de pecado, le son infieles a sus esposas, roban en sus trabajos y después van a dar diezmos a las iglesias y a tratar de tranquilizar su alma. Dice la Biblia, no, hermano. No, no, no y no. No nos quedemos con religiosidad. Lea Mateo 23. Los fariseos eran religiosos, pero hasta no poder más. Y Jesús les dice, ustedes son sepulcros blanqueados, que recorren mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez que lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Hermanos queridos, debemos tener nosotros digamos, un ritual, vamos a decir, de oración, de leer la palabra, de orar, de ayunar, de servir, de ofrendar, de diezmar, de todo esto. No estoy diciendo que eso es malo. Lo malo es cuando yo hago eso, pero mi corazón no es recto delante de Dios.
Hermano, Dios pedía ofrendas, sacrificios, diezmos, todo eso, parte de todo lo que los hebreos hacían allá en el templo. Pero en el fondo, Dios quería hombres y mujeres piadosas. Dios quiere hoy lo mismo, hermano. Dios quiere que mi vida y tu vida den honra y gloria al Señor. ¿A qué apuntaba todo esto? A la obra de Cristo. Y de esto vamos a hablar el día viernes y domingo. Hermano, piensa por un momento, ¿cómo está tu vida con Dios? ¿Tú tienes un aparato religioso que te preocupas por cubrirlo, pero tu corazón no es recto delante de Dios? Yo te animo para que tú le entregues tu corazón al Señor, que ames a Dios y cumplas ese gran mandamiento con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Que examines tu corazón y que mires si hay algún ídolo allá adentro y lo saques, porque ahí solo Dios puede vivir. Y al único que debes adorar en tu corazón es a Dios. Examina tu vida. Dios nos ha perdonado, pero Él quiere que caminemos en obediencia a Él como testimonio de ser hombres y mujeres de fe. Oremos. Padre, gracias por esta noche. Bendice a tu pueblo, por favor, y ayúdanos a dejar todo rito que no sea espiritual, que no venga de un corazón quebrantado, contrito y humillado. Padre, por favor, que dejemos toda hipocresía religiosa y que nos volvamos a ti de corazón. Señor, proclamamos a Cristo el Rey de nuestra vida, el amo, dueño y Señor de nuestra vida, y nosotros somos tus esclavos solamente para obedecerte, adorarte, honrarte y glorificarte. Bendice tu pueblo, Señor, y ayúdanos a vivir para honra y para gloria de tu santísimo nombre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, solamente quisiera decirle a los muchachos, los jóvenes, a todos los jóvenes, desde los que están en el club bíblico, los que están en Virtuosas, en Trascendentes, que el día 7 de marzo vamos a comenzar clases bíblicas para ustedes en Escuela Dominical Virtual. Así que, por favor, prepárense. Ahí hay 2 maestros fantásticos. Nosotros nos hemos estado edificando mucho con la palabra de Dios, ahí con los hermanos que nos han estado enseñando la Biblia en la Escuela Dominical. Así es que el 7, por favor, todos los jóvenes prepárense para participar en la clase de escuela dominical. Y no se olvide, este próximo viernes a las 7 lo esperamos para entrarle de lleno al libro de Hebreos 9. Que Dios los bendiga.